ChatGPT cada vez está más instalada en nuestras vidas. En este caso es una inteligencia artificial que nos va a permitir responder preguntas en nuestro día a día rápida directamente desde WhatsApp. En este vídeo os voy a dar varios ejemplos, además gratis de momento, y os puedo decir que funcionan perfectamente. Estas herramientas nos van a ayudar a, por ejemplo, si queremos responderle a un amigo o ponerle una excusa de que no podemos ir, pues podremos preguntarle a este chat directamente en WhatsApp y nos dará la respuesta que podemos modificar, pero ya os digo que está bastante bien, es bastante coherente. O si, por ejemplo, queremos decirle a nuestra novia si quiere ir a cenar a algún sitio, que nos dé algunas ideas a este chat, vamos a poder hacerlo y nos va a decir prácticamente lo que le tenemos que preguntar para que todo salga correcto. O incluso si se acerca el día de la madre o es el cumpleaños de alguien, podremos decirle a este chat que nos redacte un pequeño texto para felicitar a esa persona y lo hará de una forma exquisita. Vamos a empezar porque ya os digo que son herramientas gratuitas y que podéis instalar directamente en WhatsApp para facilitaros la vida. Empezamos por una herramienta que está creada por una empresa española, se llama Lucía con Z y es una especie de chatbot con el que podremos conversar y hacerle preguntas y directamente nos dará respuestas utilizando la inteligencia artificial. Para añadirla simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a su página web y directamente aquí podemos darle a empezar. También tienen un código QR que estaréis viendo por aquí, que si lo escaneamos ya podremos iniciar este chat con esta IA, ¿vale? En este caso es súper sencillo. En el momento en el que estoy grabando el vídeo están utilizando proveedores de Meta y de OpenAI. En este caso es gratuito. Además no sabemos cuánto va a durar de forma gratuita, así que yo lo iría probando y vamos a ver qué cosas podemos hacer con este chatbot que puedan ser útiles. Y por ejemplo, la primera pregunta que le podríamos hacer es que nos escriba un cuento de 1 minuto aproximadamente para nuestra hija pequeña. Esto lo va a hacer de una forma muy sencilla y además bastante original, queda bastante bien y es muy creíble. A mí la verdad que me gustan mucho este tipo de ejemplos porque nos ahorran muchísimo tiempo, además son cosas divertidas. Otra cosa podría ser planificar un viaje. Ya la propia IA nos irá diciendo recomendaciones de cosas que podemos hacer, pero esta sería una bastante interesante para ver qué monumentos podremos ver o cómo podremos planificar el viaje directamente en una localización concreta. Esto lo hace bastante bien también, igual que cualquier receta de cocina con algunos ingredientes que tengamos en nuestra cocina. Esto es algo bastante habitual, que tenemos 4 cosas en la nevera, pues lo podremos utilizar para que esta IA nos diga una receta exacta. En este caso nos recomienda una tortilla de patatas. También escribir un texto sobre un tema en concreto o un resumen de un libro o un resumen de cualquier evento histórico o de cualquier información, de cualquier noticia, puede ser algo también bastante interesante que nos puede ahorrar bastante tiempo, igual que responder emails o que redacte emails o respuestas o incluso excusas. Yo aquí le he dicho que me dijese una excusa y ojo porque ya está trabajando en lo ético y no nos permite realizar pues ninguna excusa para dejar el trabajo o para escaquearnos del trabajo, sino que más bien nos dice que esto no es ético y que haga otra pregunta. Le he dicho que redacte un mail diferente para rechazar una oferta de trabajo y de nuevo la respuesta ha sido bastante correcta y ya nos da la estructura, incluso varias ideas para saber qué es lo que tenemos que escribir. También sirve para detectar algún síntoma que tengamos, por ejemplo, algo relacionado con nuestra garganta, como le he escrito yo, que tenía un dolor de garganta, a ver si sabía qué podía ser. Lo primero, de nuevo, nos va a decir que acudamos a un profesional médico, pero que nos pueden dar alternativas acerca de qué podría ser o cuáles son las posibles causas de este dolor de garganta que podríamos tener. Además, le he preguntado, aquí sí que es bastante buena, acerca de recomendaciones de series o de películas de Netflix, en este caso que no fueran sangrientas, es decir, que fueran family friendly, y nos hace varias recomendaciones que son muy buenas, son 3 en este caso, y le digo series, y de nuevo también nos recomienda diferentes series. Esta sería, como os digo, la primera forma de tener ChatGPT directamente en nuestro WhatsApp, de momento de forma gratuita para todo el mundo, enlaces en la descripción. Además, este chat, como veis, es capaz de traducir ya sea del español al inglés, del inglés al español,
prácticamente cualquier idioma que existe nos va a decir la respuesta de una forma rápida, como estáis viendo por aquí. Incluso si reenviamos un audio desde otra conversación, nos lo va a transcribir a texto. Esto es algo también muy útil que WhatsApp ya está implementando en formato beta en prácticamente todos los usuarios, pero va a tardar bastante en salir, así que podremos utilizar de momento esta herramienta que funciona, ya os digo que perfectamente. Y vamos con la segunda forma de tener ChatGPT en nuestro iPhone y directamente en WhatsApp. Bueno, en este caso sirve para iPhone y para Android, pero es instalando el teclado de Microsoft que se llama SwiftKey. Es totalmente gratuito, podemos descargarlo desde la App Store o desde la Google Play Store, y lo que nos tiene este teclado es una vinculación directa con Bing, el navegador de Microsoft, que si estamos registrados nos tendremos que registrar en la aplicación y tener una cuenta de este, pues ya podríamos acceder directamente a ChatGPT directamente desde el teclado. Nos vamos aquí al teclado, pulsamos sobre esta B que vemos aquí de una manera bastante obvia, y aquí en chat ya podremos empezar a escribir lo que nosotros queramos, a preguntarle cualquier cosa, y después de la respuesta ya lo único que tenemos que hacer es copiar ese texto y pegarlo en WhatsApp. Pulsando sobre la X ya directamente nos reenviará a la aplicación de WhatsApp, por eso que sí que es cierto que en un primer momento se sale de WhatsApp para que escribamos lo que nosotros queramos, y luego cuando le damos a cerrar vuelve a WhatsApp para que podamos pegar todo aquello que nosotros le hemos preguntado a ChatGPT. Así que sería otra alternativa bastante buena. Y en tercer lugar tendríamos Kidix. En este caso está restringido a España de momento, solo nos permite escribirle desde otro número español, pero os tengo que decir que está avanzando y es otra herramienta, otro chatbot que podremos utilizar con WhatsApp que tiene bastante sentido. Es muy parecido a Lucía, pero en este caso se llama diferente y creo que utilizan un poco el mismo procedimiento. Las respuestas son muy parecidas a las que da ChatGPT, por tanto podremos saber que utilizan pues esta conexión que existe entre OpenAI y WhatsApp en este caso. Así que si sois de España también sería otra alternativa muy interesante. Así que chicos, espero que os haya gustado. Yo os digo que estamos empezando a navegar por las inteligencias artificiales, que podremos agregarlas a diferentes aplicaciones, y esta sería una alternativa. Si quieres conocer más cosas relacionadas con ChatGPT, creación de imágenes desde cero, incluso pues conversaciones directamente con Siri y mejorar sus prestaciones, te voy a dejar por aquí un vídeo también muy interesante donde conectamos todas estas herramientas. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Chao, chao!